Hola a todos, buen día. Bienvenidos a otro episodio de los programas los webinars de Unicef Wellbeing. Hoy estaremos abordando un tema de uno de nuestros pilares, el pilar de orientación psicológica. Una vez más con el licenciado Miguel Ortiz, eh, nuestro especialista en esta área, y estaremos tocando un tema bien interesante. eh, es los pensamientos anticipatorios catastróficos. Este tema a todos en algún momento nos puede afectar, si no es que ya nos ha afectado. Y qué mejor que Miguel para ayudarnos a entender un poco más de qué va esto. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Una vez más, saludos y saludo a toda nuestra audiencia que siempre nos sigue y está pendiente de nuestros webinars. Hoy nos toca pues trabajar el pensamiento anticipatorio catastrófico y hemos destacado este tema porque es parte de la cotidianeidad de los seres humanos, sobre todo cuando vamos a dormir. Es cuando más vienen a nosotros estos pensamientos anticipatorios catastróficos. Y la idea pues de UNICEF siempre es enviar mensajes que puedan ayudar al bienestar de todos nuestros seguidores. Así que bueno, vamos hacia adelante y vamos a comenzar, Gabriel. Muy bien. ¿De qué se trata estos pensamientos catastróficos anticipatorios? Y lo definimos como un sesgo cognitivo. Hay una variante aprendida y por eso se llama sesgo cognitivo, porque es una variante aprendida que se va haciendo de nosotros un hábito, una cotidianidad, un condicionamiento, y hay momentos en que nos invaden de tal manera que no dejamos de tener pensamientos catastróficos, y es donde comienza la parte patológica, porque vamos a tener pensamientos catastróficos o pensamientos negativos que también suelen señalarse. ¿Y qué hacemos? Alimentamos nuestras creencias irracionales. Y hago énfasis en que son creencias irracionales porque generalmente nos convencemos de algo que no existe, como son los pensamientos anticipatorios. Y nos convencemos de tal manera que creemos que es verdad, pero que no lo es. Por eso se llaman creencias irracionales. Voy a poner un ejemplo de lo que es una creencia irracional: creer en Dios. O sea, no racionalicemos creer en Dios. Creer en Dios es una creencia y punto. Y se basa en la fe. Bueno, lo puse como extremo de ejemplo porque eso pasa con los pensamientos negativos. Nos convencemos de tal manera de que ese pensamiento es real que lleva a guiar nuestras vidas. Y de ahí el que podamos nosotros imaginar los peores escenarios y cuando ni siquiera tenemos motivos para pensar que eso va a suceder. Es muy típico pensar, bueno, se cayó un avión en estos días, pues nada, que todos los aviones se van a empezar a caer, yo no me voy a montar en un avión, y me convenzo de manera tal que termino degenerando en mí una fobia hacia los aviones. Y esas son las creencias irracionales que debemos cuidar detrás de los pensamientos anticipatorios. Adelante, Gabriel. Y quise compartir una frase que de verdad es así. Pues. Si supiéramos lo poderoso que son nuestros pensamientos, no dejaríamos que esos pensamientos negativos ocuparan nuestra mente. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente van a dominarnos. Y la idea no es que ocupen nuestra mente, sino que los sustituyamos por pensamientos positivos. ¿A qué se deben estos pensamientos entonces? Se debe a la llamada probabilidad subjetiva. Es decir, cuanto más pensamos una cosa, creemos, siempre vamos hacia la creencia, que es más probable que suceda. Y nos vamos convenciendo, por eso la parte de las creencias. Y esto sucede aunque en realidad se demuestre lo contrario. Generalmente, y hay una estadística estudiada, el 95% de los pensamientos anticipatorios catastróficos no suceden. Y cuidado que yo me voy inclusive más arriba y yo me voy al 99%. No sucede. Pero nosotros estamos convencidos que van a suceder y nos altera emocionalmente, nos altera el sueño, altera las relaciones interpersonales, porque estamos ansiosos por algo que creemos que va a pasar, pero que nunca pasa. Ejemplo, aunque sepas que estadísticamente es bastante improbable que pierdas a toda tu familia en un accidente de tránsito, bueno, no puedes evitar pensar en eso, porque simplemente te invade. Hay que aprender a dominarlo y vamos a ver algunos tips sobre eso. Adelante, Gabriel.
¿Qué consecuencias nos traen a nosotros? Y es del cuidado que tenemos que tener de esos pensamientos. Bueno, pues corremos el riesgo de desarrollar una indefensión aprendida. ¿Y a dónde nos lleva una indefensión aprendida? A un estado de depresión. Y de ahí la importancia, y este es el alerta que quiero dejarles. Podemos caer en estados depresivos cuando somos víctimas de constantes pensamientos anticipatorios catastróficos. Adelante. Ahora vamos a ver las categorías para conocer un poco más de estos pensamientos. Vamos a ver unas categorías. Hay uno que se llama adivinación del pensamiento. Es cuando creemos que podemos adivinar el pensamiento y las intenciones de los demás. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que alguien nos guarda rencor porque creemos que nos guarda rencor y además nos cuidamos de esa persona, vigilamos a esa persona y entramos en todo un cuadro emocional de alteración hacia esa persona y no nos hemos dado la tarea ni siquiera de averiguar si eso es cierto o no es cierto. Una recomendación es siempre chequear. No hay nada más sano en las relaciones interpersonales que chequear. Mira, yo siento que, y pregunto, y la otra persona tiene la oportunidad de aclarar. Ahí se acabó todo. Yo siento que, y chequeo. El otro es el pensamiento emotivo. Cuando pensamos que si nos sentimos mal, el mundo va mal, porque el mundo rodea a nuestras vidas. Entonces asumimos que nuestras emociones son la realidad del mundo. Y por eso, si yo estoy mal, el país está mal, la ciudad está mal y muchas cosas están mal, porque mi emotividad me lleva un poco pues, a generalizar ese estado de creencia que me lleva el pensamiento catastrófico. Adelante. Perdón, un poco, Miguel, Sí. lo que habla del tema de los 4 acuerdos, ¿no? De no tomes nada personal, ¿podría pensarse que se refiere a esto? Sí, correctísimo. Y qué buena la pregunta, Gabriel, porque justamente ahí aterriza todo lo que tiene que ver, no solamente pensamiento emotivo, sino todo lo que tiene que ver con pensamiento catastrófico, aterriza finalmente en nada, tú no eres el centro del mundo, nada es personal. Si lo tomas personal, siempre vas a tener conflictos emocionales. Y hay una máxima que aprovecho con la pregunta que hiciste, que voy a dejarlo, y inclusive lo voy a repetir al final para tenerlo. Dice, no es lo que acontece a mi alrededor lo que me afecta. Lo que me afecta es la interpretación que yo hago de eso. Así es. Eso en realidad es lo que me afecta. Entonces, como yo lo interpreto como algo personal, eso es lo que me afecta. Si lo interpreto de otra manera, no me va a afectar. Entonces, ese es el punto. No es lo que acontece a mi alrededor lo que me afecta. Es la interpretación que yo hago de ese entorno. Y ahí respondo un poco la pregunta extraordinaria, Gabriel. Gracias. Luego tenemos la sobregeneralización, que es sacar conclusiones precipitadamente. Si nos ocurre algo malo en una ocasión, esperamos que vuelva a ocurrir continuamente. Y entonces, bueno, pasé por algún lugar, una calle X o Z, y sucedió algo desagradable. Bueno, se crea un estado de paranoia tal que se llega a negar la posibilidad de volver a pasar porque no hay un control del miedo y hay una sobregeneralización. El hecho de que haya pasado una vez no quiere decir que va a pasar cada vez que pases por esa calle. Pero así somos y la idea de este webinar es que comencemos el primer paso importante para corregir esta situación, que es darnos cuenta. O sea, darme cuenta que estoy generalizando, darme cuenta que estoy emocionalizando, darme cuenta que estoy adelantando y que esto solo está en mí y no está afuera. Luego tenemos la personalización, que es otra de las características de estos pensamientos, y es creer que el mundo está en contra de nuestra. Eso que acababa de preguntar Gabriel. Llevar todo el terreno personal y nos hace ver peligros en todas partes. Además, pues, son personas dispuestas a ponernos zancadillas y a cuidarnos de todo el mundo y podemos inclusive desarrollar una paranoia inconsciente a través de esa personalización. Siempre que escuchamos un comentario creemos que es en contra de nosotros. Y también existe el filtraje, que es cuando solo vemos lo negativo. Y se trata de una distorsión de la realidad en la que desarrollamos una visión túnel. Es decir, estamos enfocados solo en lo negativo y lo magnificamos. Y cada vez vemos eso. Este filtraje, en una oportunidad más adelante, vamos a ver otro webinar que lo vamos a llamar los vampiros energéticos. En este filtraje, ahí se encuentra un vampiro energético. Y es mi propio vampiro que yo
no lo veo, pero que me está quitando todas las energías posibles porque solamente veo lo negativo, veo lo negativo, veo lo negativo y además lo magnifico. Ese es mi propio vampiro. Después veremos los otros vampiros que nos rodean en el entorno, pero en principio el gran vampiro es el que tenemos dentro y está en nuestro pensamiento. Y el nivel de desgaste es increíble. Te quita la energía, Gabriel, por completo. Sí. Por eso lo llaman vampiros energéticos, porque te deja cansado, te deja abrumado, inclusive puede llegar a estado de depresión y de tristeza profunda, producto de estas características de pensamiento. Así es. Así es. ¿Cuál es el perfil de las personas que tienen pensamiento catastrófico? Vamos a ver ese perfil y ahí nos vamos a identificar y entonces poder corregirnos. Aquí vamos a darnos cuenta. ¿De qué nos damos cuenta? Que yo tengo tendencia a preocuparme excesivamente. Y esto es muy común, sobre todo en las damas después de los 55 o 60 años. Hay una preocupación extrema por la familia, por la situación, por la protección. Y entonces viven preocupados excesivamente por todo. Y hablo de las damas porque la cultura latinoamericana siempre ha llevado a que el padre es el proveedor y la madre es la que protege. Y entonces esa cultura de protección ha llevado a una tendencia, a una sobrepreocupación extrema. Y eso ya le da unos pensamientos catastróficos terribles por protección a la familia. Poca tolerancia a la incertidumbre. Entonces, al no saber manejar la incertidumbre, vienen los pensamientos catastróficos. Baja autoestima. Entonces tenemos mucha debilidad, inseguridad, y esa inseguridad nos lleva entonces a tener pensamientos catastróficos. Negatividad generalizada. Todos solemos verlo desde el punto de vista negativo, no le buscamos el punto positivo. Otro perfil que tiene mucho que ver con el pensamiento catastrófico anticipatorio es la gente perfeccionista. La gente que no permite equivocaciones, que no permite error, que se autoexige, eso tiene tendencia a tener pensamientos catastróficos. Ansiedad social, esas personas que se preocupan mucho por la aceptación, por su apariencia, aquellos que siempre están diciendo, me da pena que, qué vergüenza que, y siempre están pensando en la opinión de otro, esas personas tienen muchos pensamientos catastróficos. Personas que son inseguras a la posibilidad de no tener control sobre una situación, personas controladoras. Las personas controladoras sufren muchísimo porque piensan y piensan y piensan y además, como decíamos anteriormente, y se convencen porque se convierten en creencias y creencias irracionales. Y por supuesto, la última característica de ese perfil son personas que tienen tendencia a sobregeneralizar. Generalizan. O sea, los hombres, las mujeres, los niños, los colegios, las universidades. Entonces, esa generalización te lleva a sentir que todo está mal. Todo está mal. Entonces, si todo está mal, los pensamientos te van a invadir. Adelante, Gabriel. Dificultad para disfrutar las cosas. Es otra de las situaciones que se ven en las personas que sufren de este tipo de pensamiento. No disfrutan porque tienen siempre unas características personales que lo llevan a desligarse del hecho del disfrute social, del disfrute de lo que tiene. Falta de habilidades de afrontamiento. Ese no afrontamiento tiene que ver con la autoestima baja y la inseguridad. Ese afrontamiento de decir con asertividad lo que siento, sin agresión, simplemente desde lo que yo siento, no desde lo que siente el otro. Esa es la falta de afrontamiento. Dificultades para tomar decisiones. Cuando tenemos ese problema de dificultad para tomar decisiones, nos lleva también a esos pensamientos. Percepción de amenazas constante. Dificultad en las relaciones interpersonales, que es lo que hemos venido conversando. Autoexigencias excesivas. Dificultad para relajarse también. Y que tenga alguna historia de ansiedad o de depresión. Que por cierto, eso es una consecuencia de todo lo que hemos venido conversando. Y de ahí la necesidad de cuidar esos pensamientos negativos, esos pensamientos catastróficos. Digamos que sería la consecuencia de todos estos factores, terminarían siendo o desarrollando ansiedad o depresión, ¿no? Porque al final siempre vienen ligadas una con la otra. Tal cual. Sí.
Así es, tal cual. Para resumirlo en una sola respuesta a lo que me estás preguntando, comienza por un cuadro de neurosis. O sea, te empiezas neurotizando, alteración emocional, esa alteración emocional te lleva a cuadros de ansiedad. En esa ansiedad inclusive suele suceder ataques de pánico. En las ansiedades siempre van acompañadas de ataques de pánico, cuando finalmente pues, puede concluir en un estado depresivo. Cuidemos nuestros pensamientos anticipatorios. Ya lo vimos. Yo me atreví a subir del 95 al 99. Son creencias falsas. Cuidémoslas. Así es. Así es. Fíjense que yo quise traer unos ejemplos y lo llamé ataques del grupo Easy. ¿Recuerdan el grupo Easy de allá, el de Medio Oriente? Bueno, así nos pasa a nosotros internamente. Tenemos ataques del grupo Easy. Y entonces me puse unos ejemplos. Y si me presento como un candidato y resulta ser un desastre, entonces ya el Easy. Y si me da un ataque de nervios, voy a hacer una presentación y si cometo un error y por mi culpa todo se pierde. Y si me da un ataque de ansiedad y luego y tengo un accidente. Y si no logro la venta. Y al quedarme en ese grupo Easy, me está atacando de verdad el grupo Easy, pero me está atacando desde ese vampiro interno que no me deja avanzar. Y quise colocar el ejemplo del Easy porque es lo más popular, para que ahora invitarlos a todos ustedes que están acá acompañándonos en este webinar a que busquen sus Easy y que cuando vean al grupo Easy atacándolos, sepan cómo defenderse. Sepan cómo defenderse. Sí, hay cualquier cantidad de ejemplos de Easy, cualquier cantidad de ejemplos. Y lo, usan mucho lo usan mucho los americanos. Dicen que el what if, que es el Easy, no existe. O sea, tienes que eliminarlo de tu vida. O sea, sí. Eso es, exactamente. Sí. Y lo buscan eliminar de manera cultural, inclusive. Así es. El what if. Así es. El what if. Así es. ¿Cuántas veces no hemos perdido un viaje, una vacación, un paseo al club, a la playa por un Easy? Y si se me picha el caucho, y si me va mal, porque y si me he reído mucho es porque me va a pasar algo, y entonces, para que no se les olvide, grupo Easy no nos puede atacar. para los seguidores que no son de Venezuela, se me picha el caucho, se me poncha la llanta para los amigos mexicanos. Claro, qué buena corrección, qué buena corrección. Los modismos de cada país. Pasa nada. Qué buena corrección, porque ciertamente nos sigue mucha gente de Latinoamérica y de Centroamérica también. Ha venido gente que me he enterado por ahí de Centroamérica y ciertamente hablamos un español, pero con sus modismos que nos llevan allá. Bueno, aprendamos también. Exacto, lo interesante del idioma español. Estos. Lo lindo. Así es. Qué bueno. Adelante. Aquí puse otros ejemplos más, ¿no? Y que yo los invito a ustedes también a que cada quien cree sus ejemplos de Easy para que los tenga presentes y vea que tiene que escapar de ellos. Dice, y si no puedo enfrentarme a la situación económica o laboral, y si en mi trabajo cometo algún error y por mi culpa se produce un desastre, y si me vuelve a dejar una chica, y si me enfermo durante las vacaciones, entonces, y si me enfermo durante las vacaciones sucede mucho. Ese es bastante frecuente. Y si me vuelve a dejar una chica también, muchísimo. Cuando vamos a segunda o tercera experiencia, esos son bastante comunes. Sí. Así es. Y tenemos además otros ejemplos ya de pensamiento catastrófico, pero saliéndonos ya, que quise dejarlo como cliché, lo del grupo Easy. Estos son más formales. Pues. O sea, si mi hijo no es el mejor, entonces soy un fracaso total. Son pensamientos que nos llegan de una manera a surgir cuando somos perfeccionistas. Hey, yo conozco señoras perfeccionistas que son capaces de decir, y esto lo tomé de una paciente que justamente era perfeccionista y le exigía a su hijo tanta perfección que decía, si mi hijo no es el mejor, el fracaso era de ella. Entonces consideraba que ella era el fracaso total y ese pensamiento lo tenía constantemente. Esto de una parte práctica que lo estoy comentando, porque sucede. Y sucedió de esa manera. Y si mi pareja no me llama o no responde mis mensajes de inmediato, entonces es que no le importo. Y ahí comienzan los conflictos. O es que nuestra relación está en peligro. Y empezamos a pensar porque
O como también pudiéramos pensar que no responde o no porque le pasó algo, porque estuvo en un hospital, porque tuvo un accidente, y siempre vamos hacia ese elemento negativo. Si no hago la venta en esta visita, es porque se cayó el contrato. No, no necesariamente. Pues. Si cometo un error en el trabajo, perderé mi empleo. No monto en un ascensor porque se puede venir abajo. No salgo de casa porque me puede ocurrir una desgracia. No ha llegado mi hija, algo grave le pudo haber sucedido. Son ejemplos comunes que de verdad nos afectan emocionalmente. ¿Okay? Eso también viene, ¿lo crees tú que pueda venir? Hay hoy día como el sistema está diseñado para condenar el fracaso. La presión que tiene hoy la sociedad de fallar, de no fallar, puede incidir, ¿crees tú, en este escenario o esta sintomatología de pensamiento catastrófico? ¿Y cómo manejarlo también? Es una buena pregunta. Eso, ¿cómo manejarlo? Exactamente. Las dos preguntas son extraordinarias. Es multifactorial. Ciertamente estamos en una sociedad cada vez más competitiva que dentro de esa misma competitividad nos vemos obligados a exigirnos y a crear ciertos niveles inclusive de ansiedad por el logro, por el resultado, y eso nos lleva entonces a ese sesgo cognitivo de aprender sobre esas creencias negativas, sobre esos pensamientos negativos. Y ese multifactorial termina siempre en un aprendizaje. El aprendizaje es un condicionamiento. Lo que tenemos que tener consciente de que como es un aprendizaje podemos desaprenderlo. Ahí viene la respuesta a la segunda pregunta. ¿Cómo desaprenderlo? Hay una técnica que se llama resignificación. ¿Qué es resignificar? Es darle significado distinto al significado que le estoy dando a este evento. Le estoy dando, por supuesto, el primer significado que le estoy dando es el significado negativo, catastrófico, que me está afectando. Yo mismo debo manejar mis emociones y mi pensamiento y decir, ¿qué otro significado positivo puedo darle a esto? Y entonces, cuando yo creo ese nuevo significado, entonces tengo yo ya para seleccionar, para escoger entre cuál prefiero quedarme. Y dentro de este proceso de psicoterapia que estamos llevando a través de estos webinars, de alguna manera, me toca decidir por cuál me voy. Y siempre debemos buscar decidir por el positivo. Hay una máxima, inclusive en psicología, que nosotros usamos con los pacientes y les decimos, los médicos para curar mandan a tomar medicina. Los psicólogos para curar mandamos a tomar decisiones. Entonces, cuando usted toma la decisión sin miedo, si se equivocó, mejor, porque puede aprender de ese error. Y entonces le va a sacar provecho. Siempre significándole lo positivo al error. Siempre resignificando hacia lo positivo, va a conseguir un crecimiento constante sobre sus emociones, resignificando. Y esa es la forma. Y tomando decisiones y evaluando. La decisión fue acertada, era lo que yo esperaba. Perfecto. No era lo que yo esperaba. ¿Qué positivo saco de aquí? ¿Qué crezco de aquí? Y voy resignificando y constantemente voy a estar en un crecimiento emocional que voy a lograr entonces los resultados. No soy presa de los pensamientos catastróficos, sino que estoy yo manejando el entorno y no el entorno me está manejando a mí. Y crear el hábito del pensamiento positivo. Porque es crear el hábito del pensamiento positivo, que no hay otra cosa que es el mensaje final que viene en la lámina que sigue. Cuidemos nuestra salud mental. Así como cuidamos la mascota, así como cuidamos el carro, la mascota se enferma y la llevamos al veterinario, el carro se nos daña y lo llevamos al mecánico. Bueno, así también tenemos que cuidar nuestra salud mental. Visitemos a los profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras. Visitémoslos y hablemos con ellos. Son profesionales que te van a escuchar con respeto, te van a escuchar con mucha consideración y vas a conseguir resultados. Cuidemos la salud mental. De mi parte, muchísimas gracias, Gabriel, por esta oportunidad que UNICER me brinda y le pido a Dios que de verdad mucha gente se pueda favorecer con estos tips. Seguro que sí. Muy interesante tema. Yo creo que a la mayoría de las personas de alguna forma le afecta esto. Y bueno, y tu contenido y tu ayuda valiosísima. Muchísimas gracias, Miguel.
A todos Gracias. nos vemos en nuestro próximo webinar y que tengan un feliz Muy día. bien. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao.